En el corazón de Andalucía, donde el sol cae pesado y el fútbol se juega con alma, nació un niño destinado a convertirse en leyenda. Su nombre, Sergio Ramos García. Criado en una familia humilde de Camas, un pueblo de Sevilla, creció entre calles polvorientas, sueños imposibles y un balón que parecía parte de él. Desde niño no solo jugaba, competía. Y no para ganar, sino para no perder, para no rendirse jamás. En su barrio todos sabían que ese niño era diferente. No era el más técnico, ni el más rápido, pero tenía una mirada que hablaba de hambre. Hambre de trascender, de demostrar que el destino se escribe con coraje. Su hermano René, quien más tarde sería su representante, fue el primero en ver en él a un chico destinado a romper todos los límites. Sergio comenzó a destacar en las categorías inferiores del Sevilla FC, el club que le enseñó a luchar. Allí no tardó en hacerse notar. Cada balón dividido era suyo, cada duelo era una batalla personal. No se conformaba con despejar, quería dejar huella en cada jugada. En la cantera decían que Sergio tenía el alma de un delantero y la sangre de un defensor. Con apenas 17 años, debutó en el primer equipo del Sevilla. Era joven, impulsivo, pero valiente. Tan valiente que no le temblaban las piernas ante rivales que le doblaban la edad. No entendía de jerarquías, sino de respeto y de orgullo. En el Sánchez Pizjuán comenzaba a nacer un guerrero. Su talento no tardó en llamar la atención de los gigantes de Europa. Pero solo uno se atrevió a apostar por él: el Real Madrid. El fichaje en 2005 fue histórico. 27 millones de euros por un adolescente español. Una cifra que generó críticas y una presión enorme. Pero lo que pocos sabían era que ese chico andaluz, con el pelo largo y el carácter indomable, estaba a punto de convertirse en el símbolo de una era. Su llegada al Santiago Bernabéu no fue fácil. El vestuario estaba lleno de estrellas: Zidane, Ronaldo, Roberto Carlos, Beckham, y ahí, en medio de todos, un joven que no conocía el miedo. Los primeros años fueron de aprendizaje y errores. Cometía faltas innecesarias, recibía tarjetas, y muchos decían que era demasiado impulsivo para el Real Madrid. Pero él, lejos de esconderse, usó cada crítica como gasolina. Detrás de esa mirada desafiante había un hombre que entendía el sacrificio. Se quedaba horas después de los entrenamientos. Veía vídeos de los mejores defensas del mundo. Quería ser como ellos, pero, sobre todo, quería superarlos. En cada entrenamiento dejaba el alma. En cada partido, la piel. Su lema era simple: si no duele, no sirve. Poco a poco, ese muchacho se ganó el respeto del vestuario y el cariño de la afición. No por sus goles, sino por su carácter. Porque nunca se escondía, porque siempre daba la cara, porque jugaba como si cada partido fuera una final. Y así el Real Madrid encontró en él algo que no se puede comprar: liderazgo real. Con el paso de los años, su evolución fue brutal. Ramos no solo se convirtió en uno de los defensas más temidos, sino también en uno de los más decisivos. No solo defendía, también atacaba. Y no lo hacía solo con los pies, sino con el corazón. Tenía esa extraña mezcla de agresividad y nobleza, de locura y temple, que solo los grandes capitanes poseen. Pero su historia no fue de gloria inmediata. Antes de levantar trofeos, tuvo que aprender a sufrir. Fue testigo de derrotas dolorosas, eliminaciones europeas que marcaron al club y temporadas oscuras donde la fe se ponía a prueba. Sin embargo, Sergio Ramos no sabía lo que era rendirse. Era el primero en dar la cara cuando todo salía mal, el que levantaba la voz en el vestuario, el que gritaba cuando todos los demás callaban. Con cada caída crecía. Con cada error se volvía más fuerte. La camiseta blanca del Real Madrid no solo la vestía, la defendía con orgullo, con sangre y con alma. Y mientras el tiempo pasaba, ese chico de Camas se transformaba en el emblema de una nueva generación, en el símbolo de una filosofía: luchar hasta el final. Esa frase, que se volvería parte del ADN madridista, encontró en Ramos a su mejor ejemplo. El niño de Camas ya no era un simple defensa, era el reflejo del sacrificio, el grito de una afición entera, la personificación de esa garra y esa mentalidad que hicieron del Real Madrid el club más grande del mundo. El joven rebelde se había convertido en un capitán sin brazalete, en un líder que no necesitaba hablar para ser escuchado. Pero lo mejor aún estaba por venir. Porque el destino le tenía preparada una noche donde su nombre quedaría grabado para siempre en la historia del fútbol. Una noche en Lisboa, un minuto que lo cambiaría todo, y un salto que inmortalizaría a un guerrero.
Lisboa, 2014. El reloj marcaba el minuto 92 con 48 segundos. El Atlético de Madrid acariciaba la gloria, mientras el Real Madrid se asomaba al abismo. Pero justo en ese instante, cuando todo parecía perdido, apareció él. Sergio Ramos saltó más alto que nadie, más decidido que todos, golpeó el balón con el alma y cambió la historia para siempre. Aquella noche, el destino del Real Madrid se reescribió con una sola palabra: fe. Ese cabezazo no fue solo un gol que empató una final. Resucitó a un club, a una generación y a un espíritu ganador que parecía dormido. Desde entonces, ese instante mágico quedó grabado en la memoria de millones de aficionados. El minuto 92:48, el momento en que el corazón de Sergio Ramos latió por todo el mundo. Esa fue su consagración definitiva. El guerrero de Camas ya no era simplemente un gran jugador. Se había convertido en una leyenda viviente del madridismo. Con el paso de los años, Ramos levantó 4 Champions League, 5 ligas, 2 Eurocopas y un Mundial. Pero más allá de los trofeos, lo que lo hizo eterno fue su mentalidad inquebrantable. Quizás no era el jugador más talentoso de su generación, pero sí era, sin duda, el más decidido. No siempre fue el más querido por sus rivales, pero sí el más respetado. Su grandeza no nació de la perfección, sino de un coraje indomable para enfrentar el error, el dolor y la derrota sin bajar la cabeza. Cada vez que el Real Madrid parecía perder el rumbo, ahí estaba él. Con la mirada encendida, el puño en alto y un grito de guerra que retumbaba desde el césped hasta los palcos. Era mucho más que un capitán. Era un escudo humano que protegía al equipo. Y cuando el club vivió su era dorada más reciente, Ramos fue su símbolo indiscutible. La 10ª, la 11ª, la 12ª, la 13ª. Cada uno de esos títulos llevó su marca, su voz, su sangre. Porque Sergio Ramos no solo defendía el arco, defendía la historia de un club centenario. Sin embargo, junto con la gloria llegaron también las polémicas, expulsiones, enfrentamientos mediáticos, críticas feroces, pero nada de eso lo detuvo. Ramos entendía algo que muy pocos comprenden en el deporte de élite: que el precio de ser diferente es, a menudo, ser incomprendido. Y mientras muchos lo odiaban, él seguía ganando. Su figura se convirtió en una de las más temidas y, a la vez, admiradas del fútbol moderno. Para algunos era el villano perfecto, para otros el héroe que siempre aparecía cuando todos los demás temblaban de miedo. Dentro de la selección española fue el alma de una generación irrepetible. El capitán que llevó a su país a lo más alto del mundo, alzando la Eurocopa de 2008, el histórico Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012. Era el jugador que lloraba de emoción cuando sonaba el himno nacional, el que abrazaba a sus compañeros cuando la gloria parecía eterna. Y cuando aquella generación dorada empezó a despedirse, él fue el último guerrero en caer, el último en rendirse. En el Real Madrid, su legado creció con cada temporada que pasaba. Superó los 100 goles como defensa, una cifra que parecía absolutamente imposible en el fútbol actual. Y cada uno de esos goles contaba una historia de orgullo, de furia competitiva y de un amor incondicional por el escudo. Cuando Ramos marcaba, el estadio Santiago Bernabéu temblaba. No solo por la euforia del gol, sino por lo que representaba. El espíritu indomable del madridismo. La creencia de que nunca hay que darse por vencido. Pero todo guerrero, por más grande que sea, enfrenta su final. En 2021, tras 16 años de entrega absoluta, Sergio Ramos dijo adiós al Real Madrid. La despedida fue dura, silenciosa, marcada por lágrimas que no necesitaban palabras para expresar el dolor. El Bernabéu se quedó sin su capitán, y el dorsal número 4 quedó simbólicamente vacío, porque nadie más podía llenarlo de la misma manera. Aún así, su historia no terminó ahí. Volvió a vestir la camiseta del Sevilla, el club que lo vio nacer, cerrando un círculo perfecto en su carrera. No lo hizo por dinero ni por fama. Lo hizo por honor, por un profundo amor a sus raíces. El niño de Camas regresó al lugar donde todo empezó. No como una joven promesa, sino como una leyenda completa y consagrada. Hoy, cuando se menciona su nombre, el mundo del fútbol se divide. Algunos lo recuerdan por sus faltas, otros por sus goles decisivos, otros por su coraje sin límites. Pero nadie, absolutamente nadie, puede negar que Sergio Ramos cambió la historia del juego. Fue la encarnación de una palabra que muchos pronuncian, pero que muy pocos entienden de verdad: liderazgo. Un jugador que no necesitó ser perfecto para ser eterno. Su carrera fue una batalla constante. Contra los rivales, contra las críticas, contra el paso del tiempo. Y en cada una de esas batallas, Ramos demostró lo que siempre creyó:
que el fútbol no es solo talento, sino carácter, que los títulos se ganan con la cabeza, pero las leyendas se construyen con el corazón. Sergio Ramos fue y siempre será el alma del Real Madrid. Un capitán de acero, un símbolo de resistencia y un recordatorio de que la gloria no se alcanza sin cicatrices. Porque en el fútbol, como en la vida, los héroes no nacen, se forjan. Y Sergio Ramos se forjó entre golpes, lágrimas y victorias imposibles. Sergio Ramos, un hombre que no se olvida, un corazón que nunca se rindió. Porque las leyendas no se cuentan, se sienten. Esto es Leyendas del Balón.